Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Briceño y voy a presentar el siguiente trabajo, el cual he colaborado con la doctora Lorena Trejo, titulado Experiencia docente del diseño e implementación de proyectos de investigación en matemática educativa, una reflexión metodológica. Primeramente, esto es una experiencia de un curso de matemática educativa en línea que se llevó a cabo con docentes de educación básica y media superior. Intentamos reflexionar como la problemática que enfrenta el profesor cuando se inicia en una investigación en matemática educativa, ¿no? Y referente a un contenido. Y tratamos de rescatar algunos aciertos y errores sobre la metodología del curso, el cual llevamos a cabo junto con la doctora Lorena, y que permite proponer guías de mejora de una parte, ¿no? El objetivo es obtener una reflexión sobre el instrumento de investigación donde los profesores desarrollan sus proyectos o como indagar los instrumentos que ellos llevan a cabo, las dificultades que ellos llevan a cabo. Este trabajo es de corte exploratorio y realmente descriptivo, tratando de obtener alguna evidencia del curso que se lleva a cabo en matemática educativa en línea. Y esta información se indagó por medio de un cuestionario, un Google Forms, que el cual se le proporcionó a los profesores del cual llevamos el curso, con una serie de preguntas que más adelante explicaré. Bueno, primeramente quiero presentar como qué tanto se ha hecho la investigación en matemática educativa. Y el trabajo de Hernández y Dolores en el 2018 hacen una revisión de los institutos que han llevado investigación en matemática educativa y vemos en la tabla izquierda, pues en licenciatura, por ejemplo, cuando hay mayor número de instituciones, 7 apenas son las acentuaciones en matemáticas, educación en matemáticas. Y en maestría, que hay como 232, pues también 7, ¿no? Se han llevado a cabo, ¿no? Del lado derecho tenemos los institutos de matemáticas en áreas de matemáticas en el cual tienen una acentuación ahora en matemática educativa. Vemos ahí los números, en licenciatura de 42 en México, 5 se han llevado a cabo, en maestría 27, 10 y en doctorado de los 13 que se tienen en el área de matemáticas, 4 se han hecho en matemática educativa. Eh, Déjame decir que pues en maestría y doctorado como posgrados, en total hay 7 en algunas maestrías en educación con alguna acentuación en educación matemática, pero de los 27 que se tienen en México en el área de matemáticas, 10 ya son en matemática educativa, un poco más del 30% por ahí, y en doctorado pues ya hay 4 posgrados en matemática de las 13 que se han llevado a cabo. Pero también en licenciatura, como decía hace rato, pues también hay poca influencia, tanto los del área de educación con 7 y en matemáticas pues ya se ha implementado. Estos son como datos cuantitativos en cuanto a cómo ha ido creciendo a partir de 2018 este reporte de, de las acentuaciones en matemática en las carreras, pero también en las de matemática educativa. En total, podríamos decir que hay 40, casi 40, 39, pero hay poca diferencia tanto de uno en total de tanto las acentuaciones en matemáticas en la tabla izquierda como las de matemática educativa en la derecha. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas del profesor que se inicia en investigación educativa en un programa de formación? Y algunos trabajos, como el de Gómez 2007, plantea que muchos de los problemas que tiene un profesor que da un curso en formación en línea se debe al tipo de estrategias que se emplean en su formación. Por otra parte, Gómez y Cañada en el 2016 mencionan que también una de las dificultades que enfrenta es la comprensión de un marco teórico y la instrucción que se les dan a ellos para llevar a cabo tareas, trabajos, revisar un artículo, por ejemplo. Tienen muchas dificultades en ese aspecto.
Otro es sobre la comprensión y de la metodología que debe llevar a cabo, cómo puede estar ligado a sus antecedentes, cómo podría esa metodología ser pertinente. Todavía es muy difícil para ellos comprender esta parte. Sin embargo, Moreno en el 2007, citado en Hernández y colaboradores, sí, ha habido como poca atención a la formación de formadores de investigadores. Y parece ser que es un campo como fértil en el cual hay que investigar sobre cómo se forman a los investigadores, las metodologías de cómo se forma un investigador, en específico en matemática educativa, y también pues como que hay una necesidad, en el trabajo de Hernández menciona que hay una necesidad sobre eh, investigaciones que estén relacionadas con la realidad que vive el profesor de una manera, con el ejercicio profesional que vive en el aula. Eso tiene que ver un poco con cómo relacionar la idea de investigación o teoría con la práctica, ¿no? O sea, con una realidad que vive el profesor, cómo ligárselo, y ese es un trabajo que el cual sí requiere todavía mayor necesidad. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto donde se aplicó el cuestionario. Estamos hablando de profesores de primaria, secundaria y media superior en el Centro Regional de Formación Docente de Investigación Educativa en el campus. En este centro había un posgrado específicamente en matemática educativa. Los dos cursos del cual se impartieron a estos profesores fueron diseño de proyectos de innovación e implementación de proyectos de innovación. Estos dos cursos, están en la etapa donde los profesores ya han trabajado un antecedente, una problemática, un marco teórico, y también están en este momento en la etapa de su metodología y su instrumento para obtener datos, de resultados de su proyecto. Bueno, estas son las temáticas elegidas por los profesores en el cual se indagó en ellos, en el cual como profesores que le dimos el curso, pues nos platicaban estos son sus intereses, sus contenidos en el cual quieren trabajar. Pero ellos también, ellos todavía no tienen un asesor a este momento. Sí se sentan serias dificultades en ese sentido, pero estos son los referentes teóricos en el cual ellos adoptan, sienten que se adaptan más a las que pueden llevar a la práctica en el aula, y son las teorías de situaciones didácticas, líneas de investigación como pensamiento algebraico, geométrico y estadístico, uso de tecnologías, algunos referentes teóricos, recuerdo como el TIPAC y la socioepistemología, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos como marcos teóricos sobre el cual se adoptan ellos, y bueno, eso. Sobre su metodología cuando empezó el curso, ellos realmente, pongo en un diagrama lo que ellos habían pensado. Ellos querían una metodología el cual permitiera al profesor estar muy vinculado con el aula, y la cual proponen ellos mismos es la que es la investigación-acción. ¿Por qué esta metodología? Porque está orientada a transformar la práctica educativa, procurando una mejor comprensión de la misma y de alguna manera que les permita articular de manera pertinente su investigación, la acción y su formación. Realmente se permite acercar la realidad, y sienten ellos, y parte de la teoría lo mismo lo dice, como que son protagonistas ellos mismos de su investigación. Entonces es como en la mayoría de ellos un referente muy usado, es un referente de la literatura en el cual lo han buscado, y siente que ellos se adaptan más a esta parte, tomando en cuenta sus referentes teóricos y adaptando a este tipo de metodología. Vamos a hablar un poco del cuestionario, el cual es un cuestionario Google Form que se les envió, y hay como 5 etapas de ella. Una tiene que ver con la información general, los conocimientos disciplinares y didácticos que implementa, los procesos cognitivos en el sentido de cómo creen que sus estudiantes están comprendiendo lo que ellos implementan, cómo es su intervención en el aula y cómo evalúan,
y su experiencia en investigación y educación, en este caso educación matemática, matemática educativa. Vamos a la primera parte y tiene que ver con alguna información general de estos profesores y vemos que pues hay diversos perfiles como normalistas, matemáticos, ingenieros, licenciados en contaduría y turismo, con una experiencia docente más o menos entre 5 y 30 años. Ahí están la información. En la parte de conocimientos disciplinares y didácticos hay varias preguntas, pero una de las que reporto aquí es cuáles son los aspectos que dependen directamente del profesor, que pueden ser modificados en la enseñanza de las matemáticas. Pues, pues ellos, la mayoría responden que los que dependen directamente de ellos es cómo organizar los temas que requieren para sus sesiones. Aún ahí se manifestaba una problemática en falta de referentes teóricos o metodológicos de cómo organizar su tema y cómo planear su tema como estrategias didácticas frente al tiempo, el uso de recursos, cuál recurso usar. Y otra tiene que ver con la preparación de las actividades muy bien aplicadas a otros contextos, o sea, que sean de tipo lúdico, ¿no? Sobre los conocimientos disciplinares y didácticos que los profesores manejaron, pues tienen que ver con esta pregunta que se les hizo sobre qué aspectos está fuera del alcance del profesor en la enseñanza de las matemáticas. Pues se refirieron a limitaciones en cuanto a la organización de los planes y programas por su extensión o la interpretación personal de cada uno de ellos. También mencionan que la falta de tiempo es una causa y pues tiempo para abordar adecuadamente ciertos temas. Igual manifestaron un poco ahí las respuestas, algunas respuestas sobre las condiciones laborales donde trabajan, ¿no? Muchas tienen limitaciones y ese es un factor igual que pues son aspectos que están fuera de su alcance, ¿no? Sobre los procesos cognitivos, y esta sección se refiere a cómo los profesores identifican los procesos cognitivos de sus estudiantes cuando imparten su clase. Así, las respuestas a cómo dirige a sus alumnos para justificar la solución de sus problemas, pues por medio de la interacción, nos menciona que por medio de propiciar la discusión entre los estudiantes, donde a través del argumento de los alumnos se expresan verbalmente los procedimientos de solución aplicados, ya sean en contextos matemáticos y no matemáticos, ¿no? Que sean argumentativos, que expliquen, bueno, esa es la parte en cual ellos pretendían ver si un estudiante propone más de otra estrategia sobre un problema, indagar sobre si realmente el estudiante identifican cómo están comprendiendo alguna actividad que ellos proponen. Y en cuanto a la intervención en el aula y evaluación, que esta sección pues tiene la intención de pues entender cómo ellos llevan la didáctica y cómo ellos evalúan sus propuestas, pues se generan una serie de preguntas, ¿no? Entre una de las que que explico ahorita es qué elementos toman en cuenta para planear sus clases. Una vez que es una problemática, de alguna manera sí tiene elementos de planear sus clases. Las respuestas fueron, pues, a veces examen diagnósticos, evaluaciones parciales, diseño de secuencias didácticas, y pues algunos tienen que ver con, pues, preguntas, problemas que lleven más de resolver, más que sean mecánico, que lleven más de una estrategia, y otros tipos de problemas que aplicados en otros contextos. Pues nos pareció pertinente ver cómo la mayoría responde por medio de preguntar o de plantear propuestas a sus estudiantes y acciones que ellos realizan para enfrentar su práctica, ¿no? Referente a su experiencia en investigación, en educación matemática, la pregunta sobre qué dificultades se enfrentó y cómo logró resolverlas, ahí está como la evidencia del cuestionario, pero las mayores dificultades y un poco lo que reportan algunas referencias son de tipo metodológica. Todavía costaba mucho llevar
entender y comprender la metodología y cómo esta esté ligada a su referente teórico y a su problemática, pero también las actividades que proponían. No había como un límite, como lo pertinente y lo factible en el sentido de que pudiera él con ciertas actividades obtener resultados favorables que cumplan y favorezcan la respuesta de su pregunta de investigación. Y eso lleva a justificar también otra parte, su secuencia didáctica en el sentido de que tenga una relación directa con su referente teórico. Esa era una de las dificultades que manifestaba después del curso que se llevó a cabo. Sin embargo, algo que nos preguntábamos también es qué les dejó de una forma personal la reflexión de su propia práctica en cuanto a este curso, ¿no? Y pues sí, sí habían respuestas agradables en cuanto a nuevas formas de abordar los contenidos, sí se discutían los contenidos matemáticos, sí se problematizaban esos contenidos matemáticos. Y bueno, que se les proporcionaba condiciones para aprenderlas de manera autónoma. Dice que ellos mismos, después del curso, y después que era un curso asincrónico en algunas partes y sincrónico, que fueron como 2 sesiones, sí llegaron a entender condiciones como para que ellos de forma autónoma pudieran llevarse, aunque sí presentaban dificultades aún de comprender la parte metodológica y teórica y de su secuencia, la pertinencia, la delimitación de sus actividades, que pudieran con un serio número de actividades obtener los resultados que permitieran responder a sus planteamientos de su investigación. Pues sí, de acuerdo con Santos consideramos que la solución de un problema es solamente el inicio y que tenían que buscar otras formas de hacerlo y establecer condiciones entre ellas. Y bueno, de alguna forma, el reconocimiento de la práctica docente como objeto nos privilegiado del conocimiento, preguntamos qué elementos teóricos, analíticos y metodológicos instrumentales diseñó y cómo los implementó en su proyecto. Estos son como lo que ellos más usaron todos, en su mayoría tiene que ver con cuestionarios, indagando cómo es este trabajo que se presenta, y secuencias didácticas, gran mayoría de secuencias didácticas, la aplicación de actividades, algunos pocos mediante el diseño de un proyecto, que un estudiante lleva un proyecto, cómo lleva un proyecto, eso me pareció interesante. Y sí, pues sí, como Insato recomienda desarrollar una metodología ligada a la problemática y tener una cuidadosa sobre cómo se les instruye a los estudiantes, porque si esto les permite a ellos explicar y justificar tanto matemáticamente como los recursos o estrategias que usa su investigación y cómo comunicar de forma oral escrita los procesos utilizados. Sí, sí nos había manifestado que mucho importa la instrucción, el cual se le imparte en el curso, y sí tiene que ser algo muy, muy bien cuidadosamente planeado. Bueno, en cuanto a la interpretación de los resultados, pues sí, se reporta dificultades en el planteamiento y justificación del problema, y sí también la falta de claridad de su problemática de investigación. Sí manifestaba en esta parte, en lo que es el cuestionario, y sí que tener una familiaridad sobre la investigación son como el referente más usado en ellos. Es algo que emergió del curso como algo que ellos se familiarizaron y que está muy relacionado con su práctica en el aula. Alguna reflexión de los resultados, pues la adquisición de una forma de ver el aprendizaje, si lo vemos alejado de la memorización, tener mejores planeaciones, explicaciones y cambios respecto a una mejor estrategia de enseñanza de los contenidos por parte del profesor formador de investigadores en matemática educativa. Si vimos ahí un bajo nivel de habilidad didáctica en cuanto al tema de razonamiento estadístico y probabilístico, se llevaron a esos contenidos un bajo nivel, y sí la necesidad realmente de hacer investigaciones que tienen de tipo profesionalizante. Realmente presento esta lámina como una tesis que llevo a cabo y cual intenta indagar estas ideas sobre los procesos que vive la formación y la investigación en matemática educativa en México. Vemos esa gráfica donde vemos ya una mayor influencia en matemática educativa, y este trabajo junto con la codirección de la doctora Judith Hernández y
y Rita Angulo tratamos de responder cómo en la formación del investigador se expresa la dimensión individual en matemática creativa desde su experiencia, su vivencia y sus prácticas en formadores investigadores. Se encuestó a varios investigadores de renombre, en el cual intentamos indagar esta parte del proceso de formación del investigador en matemática educativa. Bueno, eso es todo, algunas referencias y gracias.